Quiero invitaros ahora a que me acompañéis al libro de Primera de Samuel, capítulo 5. Primera de Samuel, capítulo 5. En esta mañana no vamos a proyectar ningún PowerPoint. La semana pasada tuvimos algunos problemas debido a que hemos puesto estas luces nuevas y no sabemos por qué. Pues bueno, durante el tiempo de la predicación, y pedimos también, aprovechamos para pedir perdón a nuestros amigos y amigas que nos puedan ver por internet, que la imagen estaba oscurecida. Entonces vamos a intentar arreglarlo lo antes posible. Es por eso que en este día no vamos a proyectar nada para que no deforme el vídeo luego. Así que vamos a tenerlo en cuenta. La semana pasada decíamos que los capítulos 4, 5 y 6 de este libro son capítulos que básicamente giran en torno a un mueble que había en la casa del Señor. Ese mueble era el arca de Dios, o el arca del pacto, o el arca de la alianza. Recibe varios nombres en la Biblia. En cierta forma ya Samuel, aunque él está ahí, él sigue ministrando al pueblo de Israel. Sin embargo, él decidió, si realmente era él quien escribía al menos los primeros capítulos de estos libros, pues él decidió que más que hablar de él, iba a hablar de lo que sucedió al arca de Dios. Y ya vimos algo de esto en el capítulo 4 y en esta mañana vamos a ver juntos los capítulos 5 y 6. Evidentemente va a ser un resumen. Vamos a leer solamente el capítulo 5 en esta mañana, por eso yo os mando un pequeño ejercicio para que durante la semana, por favor, leamos también el capítulo 6 en casa. Aunque hoy veremos simplemente algunos versículos, haremos mención de algunos versículos, pero nos centraremos en todo el capítulo. Por tanto, vamos a tenerlo en cuenta. Vamos ahora a leer solo el capítulo 5, que dice así. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Tomaron los filisteos el arca de Dios, la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, encontraron a Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Al levantarse de nuevo de mañana, al siguiente día, Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y sus dos manos estaban cortadas sobre el umbral. A Dagón solamente le quedaba el tronco. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. La mano de Jehová cayó sobre los de Asdod y los destruyó, hiriéndolos con tumores en Asdod y en todo su territorio. Al ver esto, los de Asdod dijeron: que no se quede entre nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les preguntaron: ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Ellos respondieron: trasládese el arca de Dios de Israel a Gat. Y trasladaron allá el arca de Dios de Israel. Pero cuando se la llevaron, la mano de Jehová cayó sobre la ciudad, provocando un gran pánico, y afligió a los hombres de aquella ciudad. Y desde el más pequeño hasta el mayor se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Pero cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas exclamaron: nos han traído el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestros pueblos. Convocaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: enviad el arca del Dios de Israel,
y regrese a su lugar, para que no nos mate a nosotros ni a nuestros pueblos, pues había un terror mortal en toda la ciudad, porque la mano de Dios los había castigado duramente. Los que no morían estaban llenos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¿Qué haríamos, hermanos, hermanas y amigos que estáis aquí en esta mañana o que nos podáis escuchar más adelante? ¿Qué harías si un día llegas a tu casa, vas a meter la llave en la cerradura y ves que no puede entrar? Resulta que te han cambiado la cerradura. Y no solamente eso, sino que hay personas viviendo, ocupando tu casa. Quizás te has ido unos días de vacaciones o a ver la familia a otro pueblo. Has estado tan solo 3 días fuera, pero cuando llegas a tu casa, resulta que otros la están ocupando. ¿Qué harías? ¿Te cruzarías de brazos? Dirías, no hay nada que hacer. Me la han quitado y ahora me tengo que ir a otro sitio a vivir. ¿Es eso lo que harías? ¿No intentarías luchar? ¿No intentarías comunicarlo a la policía para que hagan algo y que tú puedas recuperar tu casa, que es tuya? Bueno, yo me imagino que todos nosotros, si nos viéramos en una situación como esta, pues haríamos todo lo que estuviese en nuestras manos para recuperar nuestra casa, que es nuestra. Quizás ya la hemos pagado o la estamos pagando, pero es nuestra casa y nadie tiene derecho a quitárnosla. Es nuestra. La semana pasada estuvimos viendo ya el capítulo 4, donde se nos decía, donde estuvimos viendo que los filisteos entraron en guerra con los israelitas y los filisteos ganaron la batalla, derrotaron al pueblo de Israel. Murieron miles de soldados israelitas. Además, murieron los 2 hijos de Elí, el sumo sacerdote. Bueno, ya eso es lo que había profetizado el Señor que iba a suceder, que los 2 morirían en el mismo día por sus pecados. Pero es que además murió también Elí, el sumo sacerdote, y su nuera, la mujer de su hijo Finés. Pero la tragedia más grande, terrible que se nos narra en el capítulo 4 fue que el arca de Dios fue capturada por los filisteos. Eso sí que era una gran tragedia, al menos para el pueblo de Dios. Y claro, cuando uno ha leído todo esto, lo vimos ya en este capítulo 4, esperaría que ahora en el capítulo 5, en el capítulo 6, esperaríamos ver que todo el pueblo de Israel se pone en pie de guerra y deciden como un solo hombre ir a la guerra para recuperar el arca de Dios, que no tenía que estar con los filisteos, tenía que estar en medio del pueblo de Israel, en el tabernáculo, en el lugar del cual no tenía que haber salido. No tenían la autorización de Dios para sacar el arca y llevarla a la guerra, ellos pensando que teniendo el arca iban a salir vencedores, y todo les salió al revés. Vimos en el capítulo 4. Lo cierto es que aunque esperaríamos ahora a Israel, todos como un solo hombre, decididos a ir a rescatar el arca, y si no podían, al menos a ver la posibilidad si pagando un rescate podían recuperarla, pero no hacen nada, absolutamente nada de eso. En ningún momento se nos dice que los israelitas hicieran algún intento por recuperar este mueble que simbolizaba la presencia de Dios en medio de ellos. No hicieron absolutamente nada. Más bien parece que aceptan lo ocurrido como la voluntad de Dios y ya está. Cada uno a su casa y que siga la vida como si nada hubiese ocurrido. Por otro lado tenemos a los filisteos.
uno de los grandes enemigos del pueblo de Israel. Evidentemente ellos estaban llenos de regocijo, de alegría, pensando que la victoria que habían obtenido contra los israelitas había sido gracias a sus dioses. Y no solamente habían obtenido la victoria, sino que habían capturado el arca de Dios. ¡Cuánta alegría, cuánto gozo sintieron los filisteos! Nuestros dioses son más poderosos que los dioses o el Dios en singular del pueblo de Israel. Lo que es cierto es que los filisteos no podían imaginarse que 7 meses más tarde estarían loquitos por deshacerse del arca. No la querían en medio de su pueblo. ¡Que se vaya! No la queremos en medio de nosotros. Es lo que se nos va a decir ahora en los capítulos 5 y 6. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no había actuado correctamente. No hicieron lo que tenían que haber hecho. Que hubiesen perdido en esta batalla, que incluso el arca hubiese sido capturado, era por culpa de ellos. No cabe duda. Ahora bien, hermanos, hermanas y amigos, que los israelitas hayan perdido esta guerra no era lo mismo que Dios hubiese perdido. No era lo mismo. Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados, a pesar de que su pueblo no hizo lo que tenía que haber hecho. Él no va a mirar para otro lado. No lo va a hacer. No va a permitir que su nombre fuese pisoteado. Y puede, hermanos y hermanas, que a veces nos dé la sensación de que a Dios no le importa lo que está sucediendo a nuestro alrededor, quizás en nuestra vida, quizás en la vida de la iglesia, en la vida de la sociedad, en lo que sucede en nuestro mundo. Yo ayer me quedé muy mal cuando estaba viendo uno de los reportajes de Informe Semanal que solemos verlo, y el último reportaje tenía que ver con las miles y miles de mujeres que de forma regular son violadas en el Congo. Por lo visto es uno de los países donde más se atenta contra las mujeres. Y ver ese reportaje a mí me revolvió el estómago. Y uno casi hasta podía llegar a pensar, bueno, Señor, ¿dónde estás tú? Cuando permites que sucedan estas cosas terribles, terribles. ¿Dónde estaba Dios cuando permitió que su pueblo fuera derrotado? O cuando permite que tú y yo seamos derrotados, porque muchas veces eso es lo que ocurre con nuestra vida. El enemigo parece que se sale con las suyas y nos sentimos decepcionados, cabizbajos, llenos de vergüenza. ¿Cómo es posible que yo haya caído otra vez en este pecado? ¿Cómo es posible que yo, siendo un cristiano, haya hecho esto o lo otro? A veces incluso hasta podemos dudar de si somos del Señor o no lo somos. El diablo es muy astuto. Evidentemente, si hemos nacido de nuevo, claro que somos del Señor. Él está contigo, conmigo. Lo que pasa es que algunas veces le impedimos obrar en nuestra vida, no porque Él no quiera hacerlo, sino porque nosotros nos rebelamos contra Él. De todas maneras, aunque eso ocurra, recordemos, hermanos y hermanas, que Dios sigue obrando. Aunque nuestros ojos no le vean, aunque no podamos observar, percibir que realmente se está haciendo justicia en este mundo, aunque no lo veamos, Dios está obrando. Y llegará un día donde todas las cosas se pondrán en su sitio. Tendremos que esperar, pero lo cierto es que Dios sigue obrando y no iba a permitir que los filisteos se salieran con la suya. Nos dice los primeros 2 versículos que hemos leído, que una vez que los filisteos tomaron el arca, lo vimos la semana pasada, la llevaron a Asdod, la hemos mencionado aquí. Asdod era una de las 5 principales ciudades de los filisteos. Había 5 y se menciona en el capítulo siguiente.
Asdod era una de esas principales ciudades. Y una vez que la llevaron allí a esta ciudad de los filisteos, la metieron en el templo de sus dioses, el dios Dagón. En cierta forma lo pusieron allí el arca a los pies de este dios, de esta estatua, de esta imagen del dios de los filisteos, como una especie de trofeo. Aquí está el dios Dagón, que ha sido poderoso para darnos la victoria sobre el dios de los israelitas. Allí la pusieron como si se tratase de un trofeo. Ellos no tenían ninguna duda al respecto de que la victoria era gracias a la superioridad del dios Dagón. Pero no tardaron mucho en darse cuenta de su tremendo error al pensar que vencer a los israelitas era lo mismo que vencer a Dios. Se equivocaron por completo. Nos dice los versículos 3 al 7, que una vez que habían depositado la imagen allí en el templo de Dagón, dice que a la mañana siguiente, no 3 semanas después, a la mañana siguiente fueron al templo y encontraron a su Dios, o mejor dicho, la imagen de su Dios, la encontraron postrada en el suelo delante del arca de Dios. Versículo 3. La recogieron y la volvieron a poner en su sitio. No sé lo que pasaría por sus mentes, no sé lo que llegaron a pensar. ¿Cómo es posible que nuestra imagen, la imagen de nuestro Dios, esté en el suelo? Pero ellos la cogieron y la volvieron a poner en su lugar. Pero nos dice que al día siguiente, es decir, al tercer día de haber llegado el arca de Dios al templo de Dagón, al tercer día, dice que volvieron a encontrarla en el suelo, pero esta vez tenía las manos y su cabeza cortadas. Estaban allí tiradas en el suelo, versículo 4. Es decir, el dios Dagón se encontraba tirado en el suelo sin manos y sin cabeza, sin vida evidentemente. Pero esto iba a ser solo el principio de una serie de tragedias, consecuencias terribles que van a vivir los filisteos por haber puesto sus manos en el arca de Dios. Porque nos dice inmediatamente versículo 6 que la mano del Señor cayó sobre los habitantes de Asdod y su territorio y los destruyó hiriéndolos con tumores. Aunque no sabemos exactamente a qué se refiere con tumores, es evidente que hace referencia a una enfermedad terrible que cayó sobre los filisteos. Y no solamente esta enfermedad, sino por lo que luego veremos en el capítulo 6, también una plaga de ratones, probablemente los que produjeron, los que transmitieron esta enfermedad que tuvieron los filisteos. Los hombres de Asdod pronto se percataron de que era la mano de Dios quien estaba detrás de todo aquello. Versículos 6 y 7. La mano de Jehová cayó sobre los de Asdod y los destruyó, hiriéndolos con tumores en Asdod y en todo su territorio. Al ver esto, los de Asdod dijeron: que no se quede entre nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano, la mano de Dios, se ha endurecido contra nosotros y contra nuestro pueblo. Es decir, los filisteos estaban convencidos de que todo esto venía como consecuencia de que Dios estaba obrando. Sin embargo, a pesar de que ellos reconocen que es Dios, el Dios de Israel, quien está detrás de todo esto, sin embargo, ellos no hicieron nada para remediarlo, nada. Tenían un conocimiento evidentemente limitado del Dios de Israel. Eran conscientes de que lo que estaba sucediendo venía por causa de Él, pero no hicieron nada para
cambiar de vida. Y es triste cuando te encuentras a personas. Yo he conocido incluso personas que han venido a nuestra iglesia en diferentes ocasiones, han escuchado la palabra de Dios y después del culto te dice, me ha gustado de lo que has hablado, me gusta lo que hacéis vosotros, reconozco una serie de cosas en vuestras vidas, incluso creo en lo que habéis dicho, lo que habéis sacado de la palabra de Dios, pero a pesar de todo eso, a pesar de que hay un reconocimiento, sin embargo, esas personas no deciden a dar un paso de fe y aceptar a Jesucristo, aceptar lo que Dios quiere para sus vidas. Les siguen dando la espalda. Volver a venir aquí, pues van a otro lugar y van visitando diferentes. En vista de que la situación en la ciudad de Asdod, una ciudad filistea, era tremenda, estaba mucha gente enferma, entonces decidieron trasladar el arca a otra ciudad de las principales de los filisteos. En esta ocasión, versículos 8 y 9, la trasladan a Gat, pensando que un cambio geográfico cambiaría la situación. Pero no fue así, hermanos y hermanas. En Gad pasó exactamente lo mismo. La mano de Dios, versículo 9, nos dice que cayó sobre los habitantes de esta ciudad también filistea y muchos se enfermaron, desde el más pequeño al más grande. La mano de Dios vuelve a aparecer. En estos capítulos, hasta en 6 ocasiones se nos habla de la mano de Dios que pesaba sobre los filisteos, les aplastaba, les llevaba a una situación tremenda, una situación donde ellos no les quedó más remedio que, como veremos más adelante, no les quedó más remedio que clamar a Dios. Ellos pensaban, bueno, vale, en Asdod la gente se está enfermando, será por causa del arca, vamos a llevarla a otra ciudad, a otro lugar, que allí será diferente. Pensando que podían huir de la mirada de Dios. Hay algunos que intentan hacer esto. Ya decía el salmista en el Salmo 139, Señor, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me voy a ir que no pueda estar en tu presencia? Porque si subo a los cielos, ahí estás tú. Si subo al lugar de los muertos, como si se pudiera ir allí, allí estás tú. O sea, no me puedo esconder, Señor. Hay gente que intenta hacer esto, huir de Dios, como le pasó al profeta Jonás, cuando el Señor le dijo, mira, Jonás, quiero que vayas a tal ciudad llamada Nínive. Y él, en vez de ir a esa ciudad, fue en dirección contraria a Tarsis, pensando que escaparía de la mirada del Señor. Y Dios le va a mostrar que eso es imposible. Allí donde él fue, Jonás, el Señor iba detrás de él. E incluso el Señor estuvo en las profundidades del mar, cuando fue tragado por un pez. Allí en medio del vientre de ese pez, Dios estaba con Jonás, no le dejó ni un solo instante. El Señor persigue, sobre todo cuando somos sus hijos, y sabe que en nuestra vida hay algo mal, hay algo que a Él no le gusta. Y quizás intentamos darnos la espalda al Señor e irnos en otra dirección. Hay hermanos y hay hermanas que cuando son confrontados, por ejemplo, en la iglesia, lo que hacen es ir a otra iglesia, pensando que cambiando de local, cambiando de ciudad, la cosa va a cambiar, como los filisteos. Bueno, hay un problema en Asdod, vamos a mandar el arca a Gat. Allí será diferente. No, no será diferente. Si en tu vida o en mi vida hay pecado, hasta que no lo confesemos, hasta que no lo traigamos al Señor, Él va a seguir detrás de ti y de mí. No nos va a soltar hasta que nos pongamos de rodillas y confesemos ese pecado. Los de Gad, los filisteos pensaban que era posible huir del Señor, pero no fue posible. Por tanto, una vez que en aquella ciudad se dieron cuenta que seguían la misma problemática, ¿qué hicieron? ¿Arrepentirse? No.
cogieron el arca y decidieron enviarla a otra de las ciudades principales de los filisteos, a Ecrón, versículo 10 a 11. Es cierto que aquí los de Ecrón, cuando se enteraron, dijeron, un momento, no la traigáis aquí, que va a pasar lo mismo. Pero no les hicieron caso y el arca fue depositada, llevada a Ecrón. Y los habitantes de esta ciudad tenían toda la razón, porque al parecer da la sensación por el texto que el arca fue en el lugar donde más estuvo y además de manera explícita, versículo 12, se nos dice que no solamente hubieron enfermos, sino que también murió gente. Entendemos por el contexto que también murieron en Asdod y en Gad, pero aunque no se dice, está implícito. Pero de manera clara se nos dice que en Ecrón hubieron muertos, hubo una gran mortandad. Los filisteos, viendo lo que estaba ocurriendo, decidieron devolver el arca a Israel. Versículo 11. Convocaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: enviad el arca de Dios a Israel, quitadla de en medio de vosotros, que vuelva a su lugar. Ellos entendieron que todo lo que les estaba sucediendo, versículo 11, era al final del todo porque la mano de Dios los había castigado duramente. De manera clara, ahora sí, hay un reconocimiento profundo de que todo esto venía como consecuencia de su gran error, de sus pecados al tomar el arca. Pero tristemente, hermanos y hermanas, aunque hay un reconocimiento, no hubo un arrepentimiento. No hubo un arrepentimiento. Más bien lo que querían hacer era tener a Dios lo más lejos posible de ellos. Que se vaya de nuestra presencia. Qué importante, ¿verdad?, es esto. Porque a veces tú y yo podemos reconocer que hay pecado en nuestra vida. Podemos reconocer, volvemos al profeta Jonás. Él reconoció una vez que estaban en el barco y había una tormenta y empezaron a echar suerte los marineros que no eran creyentes, a ver por qué venía aquella tormenta, quién era el culpable. Al final se destapó que todo venía por Jonás. Y Jonás dijo: es verdad, yo soy el culpable. Todo esto viene por mi culpa. Hubo un reconocimiento que había un pecado en su vida, pero no hubo un arrepentimiento. No fue hasta que estuvo en el vientre del pez, en las profundidades, cuando él llegó no solamente a un reconocimiento de sus pecados, sino también se arrepintió. Se arrepintió. Hermanos, hermanas y amigos, puede que tú y yo reconozcamos que nuestra vida no está bien, que estamos haciendo cosas que no agradan a Dios. Y está bien. Eso es importante, reconocer nuestros errores, nuestros pecados, pero no nos podemos quedar simplemente en un reconocimiento. Hay que dar un paso más. Yo tengo que postrarme ante el Señor y pedirle perdón, confesar mis pecados, arrepentirme de ellos, porque si no lo hago, el reconocimiento no va a servir para nada. Eso no va a traer sanidad a mi vida. Necesito confesarlos. Necesito postrarme delante del Señor y decirle: Señor, tú estabas en lo cierto. Soy yo quien me he equivocado y te pido perdón. Reconozco mi maldad y la confieso en este momento. Te pido perdón y ayúdame para no volver a caer en lo mismo. Eso es el arrepentimiento. Dar un giro de 180 grados. No seguir en la misma dirección, sino en la contraria. En cierta forma, los filisteos estaban reconociendo la mano de Dios. Esto solamente viene de parte del Dios de Israel. Muy bien, perfecto hasta ahí. Pero no hubo arrepentimiento, no hubo arrepentimiento. Más bien, hicieron lo posible para desprenderse, deshacerse de la presencia de Dios, si me permitís. Era un mueble, sí. Pero ese mueble, recordemos, representaba, simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero por temor quisieron desprenderse de ella. Tremendo, ¿verdad?
Muchas personas cuando son confrontadas con el pecado, lo que hacen es huir del Señor. En cierta forma, nos recuerda esto también aquel caso del Gadareno, aquel endemoniado que fue sanado por Jesús. Después de haber sido sanados, los de la ciudad, todo el pueblo de Gadara, cuando se enteró lo que había ocurrido e incluso que habían muerto miles de cerdos, porque Dios dio la orden, permitió que los demonios salieran de ese hombre y que entraran en un grupo de cerdos, los cuales murieron. Y cuando los de la ciudad de Gadara, Lucas capítulo 8, vieron aquello, nos dice el texto, una de las frases más terribles que encontramos en la Biblia, terribles. Los de Gadara le rogaron a Jesús que se marchase de sus contornos. Jesús, vete de aquí, no te queremos en nuestras vidas. Porque evidentemente cuando Jesús está presente en nosotros, Él nos revoluciona, nos cambia, saca a la luz todo lo malo que hay en ti y en mí. Y a mucha gente eso no le gusta. Hay mucha gente que dice, me gusta lo que dice la Biblia. Estoy de acuerdo con todo eso, pero cuando se les habla de un compromiso, de una consagración, no quieren, huyen. Y a lo mejor hay aquí alguien en esta mañana que está en esa situación, o nos puede ver más adelante a través de internet, que puede estar de acuerdo con todo esto, pero no quiere saber nada de Dios. No, que Dios esté lo más lejos posible de mí. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir mi vida viviéndola como me dé la gana. Si yo entrego mi vida a Jesús, tengo que vivir como Él me manda en su palabra y yo no estoy dispuesto. Yo quiero seguir viviendo la vida ahora como la he estado viviendo hasta este momento, sin que nadie me diga lo que tenga que hacer, y menos Jesús. Y no le sigue. Los filisteos reconocieron su maldad, sus equivocaciones, sus errores, su pecado, pero no se arrepintieron. Y es necesario, hermanos y hermanas y amigos, el arrepentimiento. Lo cierto es que al final salieron con la suya, se desprendieron del arca. Ya pasamos al capítulo 6. Es interesante que cuando uno ha leído ya el capítulo 5, da la sensación de que el arca estuvo unos pocos días en tierra de los filisteos. Pero cuando llegamos al capítulo 6 se nos dice que realmente el arca estuvo 7 meses. Versículo 1, capítulo 6. 7 meses permaneció en terreno de los filisteos. Y después de esos 7 meses, de haber experimentado la mano poderosa, la presión de Dios sobre sus vidas, los líderes filisteos, nos dice versículo 1 al 5, ellos tomaron la decisión de convocar a sus técnicos religiosos, es decir, los sacerdotes, los adivinos, para que les dieran consejo en cuanto a qué hacer con el arca. Versículo 2, entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos y preguntaron, ¿qué haremos con el arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera podemos devolverla a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino ofrecerle una reparación, es decir, una ofrenda. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Es decir, ellos tenían que devolver el arca, pero no vacía, sino que tenía que ir acompañada de una ofrenda por la culpa, que aplacara, por así decirlo, la ira de Dios, la mano de Dios sobre sus vidas. Versículo 5, versículo 8. Y la ofrenda que ellos decidieron enviar fueron cinco figuras de oro. 5 figuras de oro que representaban los tumores, no sé cómo sería esa figura, y otras 5 figuras de oro representando a unos ratones. Vemos en los siguientes versículos, versículo 4. ¿Y qué reparación le pagaremos? ¿Qué ofrenda? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, eran 5, se mencionará más adelante, daréis 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga
esto da a entender que hubo una plaga de ratones, lo que provocó probablemente aquella enfermedad, os ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Esto era lo que tenían que entregar a los israelitas. Evidentemente, esta ofrenda de oro no se ajustaba a lo que Dios demandaba de su pueblo, los israelitas, cuando tuvieran que darle una ofrenda para expiar, para perdonar los pecados. Ya en el libro del Levítico, Números, se nos dice que esa ofrenda tenía que ser la de un animal al cual se le sacrificaba y su sangre servía para limpiar sus pecados, simbólicamente hablando, ¿verdad? Por tanto, era necesario el sacrificio de un animal. No valían los objetos, aunque fueran de oro, como en este caso. Pero los filisteos, en su ignorancia, evidentemente ellos no conocían las normas que Dios le había dado a su pueblo en la ley de Moisés. Pensaron que con su gesto esto sería suficiente, aunque también tenían sus dudas. Cuando ofrecieron esto, versículo 5, ellos dijeron que quizás el Señor aligerara su mano sobre ellos, versículo 5 del capítulo 6. Quizás. Evidentemente aquí se le abre la puerta a la duda. Es evidente que los filisteos no tenían la certeza, la seguridad en cuanto a su perdón. Vamos a enviar el arca de esta manera, con estas ofrendas, a ver si el Señor nos perdona. Es evidente que había una gran diferencia con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, porque el Señor había dicho allí en Levítico, en Número, que cuando el israelita que pecara ofrecía una ofrenda, un animal, el cual era sacrificado, pues con su sangre, eso haría que obtuviesen el perdón. Da igual lo que hubiesen hecho, Dios les perdonaría. Dios garantizaba que cuando se hacía esto, recibirían el perdón. Levítico 6:7, por ejemplo. Lo que al menos tenía claro los filisteos es que si ellos querían hacer las paces con el Dios de Israel, debían ofrecer una ofrenda por sus pecados. Así lo aconsejaron los sacerdotes filisteos, los adivinos. Tenéis que hacer esto. El agravio que habían cometido demandaba una ofrenda que sirviera para satisfacer la justicia del ofendido, Y hermanos y hermanas, aunque es cierto que Dios había dado unas normas, unas leyes en cuanto a cómo obtener el perdón, obtener la paz con Él, y Dios estableció una serie de normas, de sacrificios en el Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que todo aquello del pasado era simplemente una sombra de lo que haría Jesús cuando Él estuviera en medio de nosotros. La ira de Dios estaba sobre los filisteos por causa de sus pecados. Y por eso Dios estaba permitiendo que todos se enfermaran y muchos murieran. La Biblia también nos recuerda que todos los que estamos aquí, todos estamos bajo la ira de Dios, que todos hemos pecado. Y porque hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios. Esa es la realidad. Eso es lo que enseña claramente la Escritura. Y la única forma de poder obtener paz con Dios, la única forma de ser reconciliados, porque estamos ahora en guerra con Dios, la única manera de ser reconciliados con Él es a través de una sola ofrenda. Una sola ofrenda. Y esa ofrenda nos dice la Biblia que es Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por ti y por mí, nos dice la Escritura que gracias a esa obra realizada por Él, ahora todos aquellos que nos cobijamos
que nos dejamos envolver por su amor, por su gracia. Todos aquellos que aceptamos esa obra por medio de la fe, creemos que Jesucristo hizo realmente esto por ti y por mí. Cuando creemos, entonces esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado, de todo pecado. El apóstol Juan, cuando escribió su primera carta, nos dijo que Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, la ira de Dios estaba sobre ti y sobre mí, pero cuando Cristo murió en la cruz, cuando Él ofreció la ofrenda, pero no solamente Él ofreció la ofrenda, sino que Él además era el ofrendante. Alguien tenía que ofrendar, alguien tenía que dar algo que fuera suficientemente bueno para que tú y yo podamos ser salvos. Y solo Jesús podía hacer esto. Por tanto, Él no solamente ofrenda, sino que lo que ofrenda es su propia vida. Y ahora dice Juan que Él, Jesús, es la propiciación, es decir, es lo que hace que la ira de Dios deje de estar sobre nosotros. La justicia de Dios ha sido satisfecha, no por ti o por mí, no porque tú y yo podamos ofrecerle algo que sirva para salvarnos, no, es porque Jesús ofreció su vida, su cuerpo en la cruz, derramó su sangre para perdonar tus pecados y mis pecados. Y cuando aceptamos esto podemos tener la certeza, la seguridad de que Él nos ha perdonado. Los filisteos decían, vamos a hacer esto, a ver, quizás si el Señor pueda perdonarnos. Sin embargo, aquel que ha creído, ha confiado en la obra de Jesús que Él hizo a nuestro favor, si creemos en Él, podemos tener la certeza, la seguridad de que somos suyos, de que somos salvos. Jesús mismo dijo, de verdad te digo, que si tú oyes mi palabra, que si tú crees al que me envió, tú tienes vida eterna. Tienes en este momento, en el momento de creer, tienes vida eterna y no vendrás a condenación. ¿Por qué? Porque has pasado de muerte a vida. Tú eres mío, tú me perteneces. Tienes la seguridad de que tú estarás conmigo por toda la eternidad. Los filisteos no creían en esto. No estaban convencidos, tenían dudas. Hermano y hermana, tú y yo no podemos tener dudas, podemos estar convencidos. Podemos tener la certeza de que somos de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús así lo dice. Y Él no miente. Él no miente. Lo cierto es que los filisteos tomaron la decisión de diseñar este plan, a ver si funcionaba. Pero no solamente decidieron ofrecer 5 figuritas representando a sus tumores, su enfermedad, y 5 figuritas de oro representando a los ratones, sino que diseñaron un plan estratégico para saber, para estar convencido de que todo este mal que les había venido era o por la mano de Dios, realmente esto viene de parte de Dios, o simplemente ha sido fruto de la casualidad, ha sido un accidente. Versículo 9. Y sabremos que es su mano la que nos ha herido, o por el contrario, que esto ocurrió como un accidente. Dice otra versión, por casualidad, por casualidad. Por tanto, cogieron el arca, cogieron las ofrendas, construyeron, nos dice a partir del versículo 7, construyeron un carromato, un carro nuevo de madera, y pusieron para tirar de este carro a 2 vacas que estaban criando sus becerros. Estas vacas, nos dicen estos versículos, nunca habían llevado sobre sí un yugo. Eran inexpertas, por tanto, si se les ponía un yugo encima, era probable que una quisiera ir para un lado, la otra para otro lado. Además, si tenían becerros, lo normal es que quisieran volverse al establo para amamantar a sus becerros. Nos dice estos versículos, pero no fue así, no fue así. Eso sería lo más natural. Sin embargo, lo que ocurrió fue que cogieron las vacas, las ataron al carro, pusieron el arca y las ofrendas en el carro
y las pusieron en camino. Y nos dice el texto lo que sucedió, que las vacas se encaminaron, versículo 12, se encaminaron por el camino hacia Bexeme, que era la primera ciudad o la ciudad israelita más cercana a Ecrón. Dice que se dirigieron recto, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda del camino hasta que llegaron a su destino. Evidentemente esto era un milagro. Las vacas iban solas, no sabían a dónde dirigirse. Sin embargo, Dios las guió para que fueran rectamente al lugar donde Él quería que fueran. Y eso sirvió para que los filisteos que estaban observando de lejos, versículo 12, versículo 16, ellos se dieran cuenta que realmente todo lo que les había sucedido, ciertamente, todo venía de parte de Dios. Todo venía de parte de Dios. ¿Cuánto mal se podrían haber ahorrado los filisteos si desde el principio hubiesen prestado atención a lo que conocían de la palabra de Dios? Porque ellos conocían algunas cosas. Por eso, los líderes religiosos de los filisteos le dijeron a los príncipes, a los gobernadores, versículo 6, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? Y el faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así. ¿No los dejaron ir y se fueron? Es decir, ellos tenían información de lo que había ocurrido muchos años atrás cuando Israel salió de Egipto, con las 10 plagas. 10 plagas que podían haber sido perfectamente una sola. Si el faraón hubiese escuchado, bueno, la verdad es que, venga, vamos a dejar salir al pueblo de Dios, que se vayan. Pero no, endurecieron su corazón. Hubo una segunda plaga, suficiente para decir, venga, vamos a dejarlos ir, esta vez sí. Pero no, siguieron endureciendo su corazón hasta que al final pasó lo que pasó. Y ahora los líderes religiosos de los filisteos les dice a su jefe, oye, mirad, conocemos lo que pasó en Egipto. ¿Vamos a hacer nosotros lo mismo que ellos? Llevamos ya 7 meses viviendo tragedia tras tragedia. No endurezcamos nuestros corazones, porque al final, ¿qué hicieron los egipcios? Dice aquí versículo 6, al final los dejaron ir. Pero murió mucha gente, ¿verdad? Los filisteos conocían la historia, la experiencia de los egipcios, los filisteos, pero la ignoraron. Y hermanos y hermanas, qué triste que a veces también tú y yo hacemos lo mismo. Nosotros conocemos lo que la palabra de Dios dice. Nosotros sabemos, tenemos la Escritura, la Biblia al completo en nuestras manos. Sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Está ahí en su palabra, sabemos lo que Él quiere para nosotros. Tendríamos que aprender de lo que sucedió en el pasado. Es lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10. Cuando dice, hermano, no quiero que ignoréis lo que le sucedió a nuestros padres en el pasado. Y empieza a narrar todas aquellas cosas terribles. Y luego dice el apóstol Pablo, estas cosas que acabo de contar, lo que le sucedió a nuestros padres, estas cosas, dice Pablo, sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no hagamos lo mismo que ellos. Estas cosas sirven para amonestarnos, dice Pablo a la iglesia en Corinto. Y esto es para ti y para mí, hermanos. Lo que la palabra de Dios nos enseña es un ejemplo para ti y para mí, para no tropezar, para no caer en la misma piedra en la que tropezaron los creyentes en el pasado. Pero tristemente, a pesar de que sabemos todo esto, lo ignoramos. ¿Y cuántas veces tú y yo nos hemos tropezado, nos hemos golpeado contra el suelo, hemos caído simplemente porque no hemos prestado atención a lo que dice la Biblia? La ignoramos, endurecemos nuestros corazones, queremos ir por nuestro camino y a veces Dios de manera dura y difícil para nosotros nos hace ver lo equivocado que estábamos. Lo cierto es que el carro tirado por aquellas vacas llegó a su destino, versículo 3 al 21 del capítulo 6. A una ciudad israelita, Bexeme, se paró allí. Cuando los habitantes de aquella ciudad vieron aquello, se llenaron de regocijo, de alegría, debido a que el arca ya estaba en territorio israelita. Por tanto, cogieron el carro, lo rompieron, hicieron una hoguera y sacrificaron las 2 vacas, las aprovecharon para ofrecérselas al Señor en holocausto. Aquel día fue un día festivo, versículo 15. Pero tristemente,
a pesar de toda esa alegría, el pueblo de Israel seguía siendo duro de servir, duro de servir. Es verdad que la ciudad de Betseme era una ciudad levita, y los levitas eran los únicos autorizados a poder poner la mano encima al arca. Ellos lo hicieron. El arca no la podían mirar, por eso el arca estaba en lo que se conoce como el lugar santísimo. Había una cortina donde nadie podía entrar allí, solamente el sacerdote una vez al año. Y de hecho cuando entraba no la veía porque había humo allí, no se la podía ver. Ahora la tienen delante de sí el arca, los levitas. Y ya eso era grave, pero bueno, el Señor lo permitió. Lo que no iba a permitir, que fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió resulta que los habitantes de la ciudad miraron dentro del arca. El arca tenía una tapa, el propiciatorio. Dentro del arca había algunas cosas como por ejemplo las tablas de la ley. Y ya el Señor había dicho en Números capítulo 4 que allí nadie tenía que mirar. Pero nos dice aquí el texto que los de Betseme, dice que miraron, versículo 19, dentro del arca de Jehová. Y el Señor dijo, no, hasta ahí llegamos. E hizo que como consecuencia de este acto irreverente, de haber tratado de manera indigna este símbolo, el arca, hizo que muchos israelitas muriesen aquel día. Esto hizo evidentemente que los de Betseme tuvieran temor, terrible lo que había sucedido. Y puede que nos parezca algo radical también para nosotros en el día de hoy la forma de actuar del Señor. Solemos ver al Dios del Antiguo Testamento como un Dios de juicio, un Dios de ira. Y solemos ver el Nuevo Testamento como que Dios se presenta como un Dios de amor, de misericordia, de gracia. Y hermanos y hermanas, esa lectura no es correcta. En el Antiguo Testamento sí, se nos habla de un Dios de justicia, un Dios de ira, pero también de un Dios de amor, un Dios de gracia. Y en el Nuevo Testamento, aunque se nos habla muchas veces, solemos escuchar, y es lo que más nos gusta, que hablemos del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. El Nuevo Testamento nos recuerda que también ese Dios, el del Nuevo Testamento, es un Dios terrible. Terrible para aquellos que le rechazan, que le desobedecen. Dice el autor de Hebreos, estamos en el Nuevo Testamento, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Por eso dice el autor de esta misma epístola un poquito más adelante, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor, sí, el Dios del Nuevo Testamento. Y yo sé que a mucha gente no creyente esto no le gusta, pero incluso a los propios creyentes no les gusta oír hablar de esto, pero esa es la realidad. Y cuando tú y yo tratamos las cosas del Señor de manera indigna, hay consecuencias. A veces podemos verlas de inmediato, otras veces tardamos. Fijaos en ese contexto de simbolismo. El apóstol Pablo, cuando está recordando cómo hemos de participar de la mesa del Señor, él nos recuerda claramente que a esa mesa tenemos que acercarnos de manera adecuada, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa, dentro de un momento vamos a celebrar la cena del Señor, cualquiera que beba de esta copa, de este pan, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, fijaos lo que dice aquí Pablo, esto es tremendo, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, e incluso muchos han muerto. Pablo está diciendo que en la iglesia de Corinto, el Nuevo Testamento, habían algunas personas que porque se habían acercado a esta mesa de manera indigna, habían sido juzgados por el Señor, no para condenación, porque no hay condenación para los que han creído en Cristo Jesús. Pero evidentemente Dios disciplina a sus hijos. Y algunos en la iglesia de Corinto habían enfermado, estaban débiles,
incluso algunos habían muerto por haberse acercado a esta mesa de manera indebida, irreverente. Cuando leemos esto en la palabra de Dios, al menos los que somos de Él, tendríamos que reflexionar sobre cómo está nuestra vida. Y hermanos y hermanas, no solamente cuando nos acercamos a esta mesa, simplemente el venir aquí, el cada día cuando nos acercamos a su palabra o para hablar con Él. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Hay algo en nosotros que a Dios no le agrada? ¿Hay algún pecado no confesado? No simplemente se trata de reconocer, hemos dicho, sino se trata también de arrepentirnos, de confesarlos. Lo cierto es que los de Bexemes se aterrorizaron. Por eso versículo 20 dice, ¿a dónde podremos enviar el arca para que no se quede con nosotros? Es decir, primeramente ellos preguntan, ¿quién podrá presentarse ante el Señor? Ellos estaban sobrecogidos por la santidad de Dios. Eran conscientes de la presencia del Señor cuando murieron tanta gente. En cierta forma el salmista también va a decir algo de esto, el salmista en el Salmo 24. ¿Quién puede subir al monte de Dios? ¿Quién puede permanecer en su santo templo? Y responde, el que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado. Ese es el que se puede acercar. ¿Quién, por tanto? Ninguno. Ninguno. Realmente ninguno podemos acercarnos a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra vida hay pecado, porque en nuestra vida hay cosas que a Dios no le agrada. Y aunque es cierto que en un principio la respuesta sería nadie puede acercarse a Dios, la respuesta a esta pregunta del salmista o la respuesta a la pregunta de los habitantes de Bexemes, nadie se puede acercar a su presencia, pero al mismo tiempo también es cierto que tú y yo, hermano y hermana, por haber confiado, por haber descansado en la obra de Cristo Jesús, tú y yo podemos acercarnos a Él. Claro que sí. Como se nos recordaba el jueves pasado, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Nos invita la palabra de Dios. Podemos acercarnos confiadamente para hallar el oportuno socorro, su gracia. Podemos hacerlo. Sigue diciendo el autor a los hebreos, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Tenemos libertad. ¿Por qué? ¿Por medio de quién? Por medio de la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesucristo. Por tanto, dice, acerquémonos pues con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua con agua pura. Es decir, la Biblia nos dice, hermano y hermana, que tú y yo podemos acercarnos a Dios, podemos entrar en su presencia, pero no de cualquier manera. Lo podemos hacer, pero con corazones limpios, habiendo confesado nuestros pecados. Porque cuando lo hacemos, entonces Cristo nos recibe. Dios nos acepta, pero es necesario que esto lo tengamos en cuenta, porque si no lo hacemos, habrán consecuencias. Algunos se preguntan, bueno, ¿por qué el arca no fue llevado a Silo? Se estaban discutiendo ahora, ¿lo llevamos a este sitio o al otro? ¿Por qué no fue llevado a Silo? Bueno, probablemente, dicen la mayoría de los comentaristas, pero también el profeta Jeremías nos lo recordará, que Silo, probablemente después de que el arca fue tomada, fue destruida. Dios quitó su candelabro de en medio de Silo. Habían tenido grandes bendiciones a lo largo de los años, pero debido a su rebeldía, Dios les quitó el privilegio de que su arca estuviera en esa ciudad. Y hermanos y hermanas, esto también puede pasar en el día de hoy en la iglesia de Cristo. ¿Cuántas bendiciones tenemos por parte del Señor? Pero cuando una iglesia no anda conforme a los planes de Dios, es posible que Dios quite su candelabro de en medio de nosotros. El Señor elogió las cosas preciosas que había en la iglesia de Éfeso y la describió
pero luego le dijo a esta iglesia, mira, tengo algo contra ti. Son estas cosas. Por tanto, dijo Jesús a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no haces esto, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Si no te arrepientes. Cuando haya arrepentimiento, hay restauración. Ya sea en la vida de un individuo, de un creyente, pero también de la vida de la iglesia. Decíamos al principio, ¿qué haríamos si alguien intenta quitarnos nuestra casa? Lucharíamos para volver a recuperarla. Hermanos, ¿qué haríamos si alguien nos intenta quitar el gozo del Señor? Si hay algo en esta iglesia que está impidiendo que podamos tener una vida que a Dios le agrade, ¿qué haríamos? ¿Nos encogeríamos de hombros? ¿Cruzaríamos los brazos? ¿O nos pondríamos en pie de guerra y lucharíamos por recuperar la gloria de Dios? Espero que el Señor nos ayude a cada uno, de forma individual, como iglesia, para que el Señor, si en esta mañana ha señalado algo en tu vida o en mi vida que necesita ser restaurado, pues que nos dispongamos a obedecerle y a cumplir lo que Él nos dice en su palabra. Amén.